cuál era el gigante que se encontraba en ti, o la barrera, el problema, la situación, la enfermedad, el miedo, la muerte? ¿Por qué, si nos hiciéramos una pregunta, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Porque hubo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Y vino para el pueblo de Israel. Vino a todos aquellos que estaban perdidos. Pero nosotros como gentiles, nosotros como mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, todos los de la habla hispana, estábamos separados de Dios, separados de Cristo, separados de Dios. No teníamos nada que ver con nuestro Dios, pero Dios nos ha hecho cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Y muchos todavía ignoramos esa hermosa bendición que podemos nosotros acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos el complemento, tenemos la palabra de Dios para que nosotros escudriñemos, meditemos en la palabra. El Antiguo Testamento fue para un pueblo, para el pueblo de Israel. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde cuando Él muere en la cruz, Él nos hizo cercanos a Dios. Y si nosotros nos preguntamos por qué vino nuestro Señor Jesucristo, Jesús nació, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él vino y decía en una ocasión nuestro Señor Jesucristo, y decía, ¿desde quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron de los que estaban ahí, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Sí, pero ¿ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, dice nuestro Señor Jesucristo. Y otros le dijeron, ¿por qué vino Jesús? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, muchos pensaron que vino a establecer un reino, que iba a quitar a la esclavitud porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y muchos ya todavía resucitando nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, ¿establecerás el reino en estos tiempos? No os toca a vosotros los tiempos o los sazones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Ignorando a veces la situación, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a ir a la palabra. Una forma de introducción es lo que vamos a leer. Forma de introducción, vuelvo a repetir. Una forma de introducción. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre Dios, ayúdanos, Padre Dios, para entender de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Ponemos este grupo de textos en tus manos, para que tú, Señor, nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Fíjense la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y dijimos que nos preguntáramos a qué vino Jesús al mundo. Lo vamos a hacer en una forma interrogativa, una forma de pregunta
al tema. ¿Por qué? ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Y en una ocasión decía el apóstol Pablo en primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice ahí, porque, fíjense ahí, vamos a ir a primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, fíjense en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero ¿cuál es el texto? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? Y el apóstol Pablo decía de esta manera, porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a los pecadores. Todos y cada uno de nosotros estábamos muertos en pecados, y gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, podemos nosotros ser perdonados de todo pecado, decía el apóstol Pablo a la iglesia, a los Efesios. Porque Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, nosotros estábamos muertos y en pecados. Es más, muchos de nosotros todavía estamos muertos, hablando espiritualmente, en nuestros pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida eterna, pero en ese lugar de descanso. Vida eterna cuando venga nuestro Señor Jesucristo y que venga la nube, nosotros vayamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Pero cuando nosotros estamos en el hecho de muerte, nos acordamos. Le preguntamos a ciertos iguales de aquellos que están predicando la palabra de Dios, ¿se puede hacer algo? Sí, mientras que tú puedas decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedo entrar en una bonita relación con Él. Porque está puesto para los hombres que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar o para llevar a todos los que lo esperan. Esa es la bonita bendición que vino nuestro Señor Jesucristo hoy en este tiempo, hace cerca de 2000 años, para que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios, para que nosotros vengamos y que nadie nos eche mentiras, sino conforme a la palabra de nuestro Dios, nos seamos cercanos a Él, para que vayamos y vivamos y moremos con Él, pero que ahora lo podamos hacer nosotros en este tiempo, con nuestras palabras, con nuestros 5 sentidos, vayamos, porque nadie, todos éramos pecadores, todos tenemos pecados, todos, pero la sangre de Cristo, pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero por esto vino Jesús al mundo. Por eso vino, para esto vino, para que todos nos hagamos cercanos. Ni modo que los apóstoles no tuvieran pecados. Todos y cada uno, incluyéndome yo. Pero ahora tenemos una gran oportunidad para si pecares. Pero hijitos míos, decía el apóstol Juan, en la primera de Juan 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hijitos, si alguno hubiere pecado para con el Padre, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado. Y si pidiéramos nosotros a nuestro Dios que nos perdone, Él nos perdona. Él nos perdona. Claro que no vamos a estar haciendo, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, bautizándonos y todo, y andando en el mundo como lo éramos antes, porque
porque ya fuimos lavados, fuimos santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros, estos eran antes, pero ahora hemos sido santificados. Ahora nos hemos hecho cercanos a nuestro Dios. ¿Quién nos limpió de todo pecado? Fíjense ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando el evangelio de salvación, que todavía hoy lo hacemos nosotros, pero Él en persona, en este mundo, predicaba el evangelio. En el capítulo 5, versículo, desde el primero, pero no quiero leer todo el capítulo porque el tiempo está limitado. Y estaba la barca de Pedro, y dice a Pedro, mete la barca un poquito adentro, y nuestro Señor Jesucristo empieza a predicarles el evangelio. Y una vez que termina que termina la predicación, le dice, Pedro, boga mar adentro y avienta las redes. Le dice Pedro, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido agarrar nada. Pero dice, pero en tu palabra lo haré. Y bogan para adentro a la hora del día y avientan la red y agarran una grande cantidad de peces. Grande cantidad. ¿Y saben lo que dice Pedro? Le dice ahora sí en el versículo 5, capítulo 5, versículo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién? Pedro. ¿Quiénes somos nosotros? Decía el apóstol Pablo, el cual dice, vino a perdonarnos nuestros pecados, el cual yo soy el primero. Él nos hace un llamamiento a todos y cada uno de nosotros para que nos acerquemos, porque Él está presto para perdonar. Él viene con el plan, el Evangelio, con el plan de salvar a todos y cada uno de nosotros, pero que nosotros nos demos a la tarea. ¿Quién era Pedro? Ahora viene Mateo, también ahí en el capítulo 5, en el versículo 27 del Evangelio, viene, ya vimos de Pedro, pero también Mateo, de la misma manera, era un recaudador de impuestos. Pedro era un recaudador de impuestos, y cuando llega la hora de predicar el Evangelio, deja la mesa de los impuestos y viene y se hace un recaudador, pero de hombres que vengan al plan de salvación. Es lo mismo que nosotros estamos predicando. Viene ahora este Mateo, viene y viene con Jesús y hace una grande comida. Mateo y lo invita a comer, dice en el 27, 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los publicanos tenían una reputación de ser ladrones. Y pues lógicamente los pecadores, los que estaban separados, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos cercanos a Dios. Porque nosotros que estábamos lejos, también los publicanos y los pecadores, los gentiles y todos y cada uno de nosotros en este lugar del mundo, estábamos bien separados de Dios. Pero ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos y moremos con Él por una eternidad, juntamente con los judíos. Juntamente con las tribus de Leví, de Judá, y Isaacar, todos y cada
uno de aquellos, hablando de los judíos. Pero nosotros tenemos una gran bendición en este tiempo, en el año 2026, para que nosotros nos acerquemos. Pero ¿saben de qué? No nos damos a la tarea de qué? De leer la Escritura. No nos damos a la tarea de que alguien nos muestre con las Escrituras y veamos el libro sagrado y nosotros veamos. ¿Por qué? Porque queremos estar en flojera. Queremos, es más, en pocas palabras, no queremos venir a la luz, como iniciamos en la introducción, no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Así quiero estar, así déjenme como estoy. Y cuando ya estamos en nuestro lecho de muerte, pues a ver qué, a tientas vamos. No, señor y señora, no, hermano o hermana, nosotros agarremos la Escritura. Hermano Rogelio, lo que usted está diciendo no es verdad. Muéstremelo con la palabra. Claro, nos da bastante gusto que ustedes me digan, ¿sabe de qué obedecía cualquier predicador? No importa el rango de sabiduría que tengan, no importa, pero que la palabra sea la que hable y no el hombre. Que nosotros nos hagamos cercanos, porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo decía, el cual yo soy el primero. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también era uno de los publicanos, y Zaqueo vino y se acercó a nuestro Señor Jesucristo, como también nosotros podemos acercarte. ¿Se acuerdan cuando estaba en aquel árbol sicómoro? Desciende, Zaqueo, porque es necesario que descienda yo de tu casa hoy en este día, porque hoy ha venido la salvación. Y todo lo que dice Zaqueo, dice el Señor, todo lo que les he ofendido, todo lo que les he robado, se los voy a cuadruplicar. ¿Por qué? Porque él entendió que Jesús vino para salvar a los pecadores. Para salvar. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos eran, vuelvo a repetir, no tenían buena reputación. Todos conocían que tenían esa fama de ladrones. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho cercanos. Y la misma murmuración dijeron que a Mateo, lo mismo nuestro Señor Jesucristo lo tuvo con Zaqueo. Fíjense ahí en el versículo 5, 19:5 de Lucas, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y fíjense el 6, entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vuelvo a repetir, el tema vino a salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús? Ese es el tema, un tema interrogativo, un tema a pregunta. El 7, en el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, sin algo he defraudado, algunos se los vuelvo cuadruplicado. El 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Había habido una separación de Dios con el mundo. Es con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios, habían abandonado a Dios. Claro que se daba la excepción, uno que otro estaba cerca de Dios, como lo puede ver hoy en día. Como muchos de nosotros que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo y queremos ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Pero si nosotros no andamos conforme a la palabra, conforme a lo dicho de nuestro Dios, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y hablo a todos los que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y hemos reconocido y que ahora estamos con Él. Pero puede suceder que estamos de los dientes para afuera y no estamos verdaderamente en las cosas de nuestro Dios. Por eso es bien importante, dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución. Estoy en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una
salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. La salvación se puede perder, hermano y hermana, en Cristo. Rogelio, puedes perder la salvación. Por eso todos y cada uno de nosotros que hemos reconocido que hemos sido lavados de nuestros pecados, tenemos que andar en santidad, tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. Porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene, decía el apóstol Pablo. Por eso yo de esta manera lo hago. Lo pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No haya que haya sido, estoy hablando de 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Del 27 por ahí encontramos. No que haya sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Quiere decir que si todos y cada uno de nosotros que llevamos la palabra de nuestro Dios y nos descuidamos y nos vamos y nos perdemos, la salvación la podemos perder. Por eso dice, fíjense ahí, fíjense, lo vamos a leer. Primero los Corintios capítulo 9 dijimos, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como de esta manera, no como tirándole al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Podemos perder la salvación, pero todos y cada uno de los que están lejos, amigos, primos, familiares, tíos, todos los que me están escuchando en esta tarde, pongan atención, entendamos que si estamos lejos de Cristo, no vamos a ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Disculpe la palabra, aunque estemos en un lecho de muerte, aunque Rogelio Tescano esté en un féretro enfrente y me lo pongo yo de ejemplo, y si yo ando, porque nadie sabe sino el Espíritu que mora en mí, sabe de qué manera ando. Y todos y cada uno de nosotros, y el féretro está ahí, nosotros sabemos cómo andamos. Y es más, desde este momento sabemos si vamos a ir al cielo o no vamos a ir al cielo. Pero si andamos en luz como Él estuvo en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia, nos lleva a la morada eterna con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y era una persona que decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, como yo lo soy. Y luego dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, si no me equivoco, en 1, dice pero ser imitadores de Dios, como hijos amados. Fíjense qué bonita, la palabra de Dios habla bonito, pero también tomemos las dos partes. También tomemos lo que es positivo, o sea, no vamos a escuchar puras cosas bonitas. Vamos a escuchar la verdad, vamos a leernos, vamos a dar la tarea de aprender, de estudiar la verdad. Punto número 2, Jesús vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dijimos que el tema era, ¿a qué vino Jesús? Con una pregunta. Bueno, Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo de 9 al 10, lo vamos a leer, hasta el 11. El Evangelio de Juan, pero el asunto está en el 10. Lo vamos a leer. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallarán pastos. El ladrón no viene sino para
hurtar, matar y destruir. Yo he venido, fíjense, ¿a qué vino Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En ningún otro hay salvación. Así dice el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. No podemos ir por otro lado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Ahí lo encontramos en los primeros versículos y no lo quiero oír porque lo vamos a oír repetitivamente. Pero Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros andamos haciendo por otro lado, buscando la salvación, pero créanmelo, conforme a la palabra de Dios, no va a ser así. Incluyéndome yo, si yo les empiezo a decir una cosa que no está conforme a la palabra de Dios, no vamos a ir, porque una sola palabra bastará para sanar mi alma, para sanar las almas, pero con una sola palabra podemos desviarnos. Con una predicación que no sea conforme al renglón bíblico, podemos desviarnos. Podemos irnos a la perdición. Por eso es bien importante que todos y cada uno de nosotros atendamos a lo que la palabra de Dios dice y nos enseña. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 27, en adelante dice, mis ovejas oyen mi voz. El Evangelio de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Él vino para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. El Padre que me la dio. ¿Qué es la palabra de Dios? Es esto. Es la palabra escrita. Es el libro sagrado que nosotros tenemos, que hace muchos miles de años tiene y no ha sido destruida aún. Tú la podemos leer hoy en día. Cuando yo muere, mis hijos, mis nietos la van a leer. Si Jesucristo no ha venido al mundo y la misma palabra es la que nos va a dar vida eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo a eso vino, pero la vida eterna la vamos a tomar hoy en este momento. Si usted viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo y usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida, hablando espiritualmente. Pasa, ¿por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, y si confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Y eso lo mencionábamos en la mañana. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Ese es el asunto que nosotros estamos tomando en este momento. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Para que nosotros cuando venga, y aquí hablábamos en la mañana, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estoy hablando de Mateo capítulo 10, versículo 33, 32 y 33. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, ay, es que me da vergüenza,
tenga. Ay, es que qué va a decir mi mamá, es que qué va a decir mi tío, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi hermano. No, busque su salvación hoy en día, a hoy en este momento, para que usted cuando vengan esos momentos de tristeza, de agonía, en la cama donde esté, diga, ¿sabes de qué? No, que vas a venir a tener la paventa por los santos óleos, ¿no? ¿Qué santos óleos? Para mí, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense, qué palabras de motivación nos deja la palabra de Dios el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, está bien, aquí estoy, pero el morir es ganancia. Pero que yo no sé ni qué escoger, porque estar en Cristo es mucho mejor. Pero por causa de la obra, pues mejor prefiero estar aquí. ¿Por qué? Porque las almas se están yendo a ese lugar de tormento. Se están yendo sin Dios y sin esperanza. Y cuando nosotros vamos a un lugar fúnebre, la verdad que no tenemos palabras que decir. Y queremos andar entre las ramas y andar por acá le voy a rodear porque no quiero lastimar. Y es lo que pasa. Es lo que pasa. Es lo que pasa. ¿Por qué no tomas la vida eterna hoy en día, puedes tomar de ella, puedes hacer de ella, puedes tomarla? Dice el 25, estoy en el Evangelio de Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Está hablando del Evangelio. Todavía esas palabras que está dando nuestro Señor Jesucristo, se las está dando a todas aquellas personas que están muertos, pero espiritualmente. Fíjense en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuando es el Hijo del Hombre. Y ahora sí viene el sepulcro. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ahí está hablando de la muerte física. Fíjense cómo es la palabra de Dios bien explicadita, para que nosotros echemos mano a la vida eterna, para que nosotros vayamos y moremos con Él por una eternidad. Que cuando diga, ¿sabes qué? Murió Rogelio Toscano. Bueno, pues tiene esperanza. Tiene esperanza que si él anduvo bien con Dios, él está en ese lugar de descanso. Pero si andamos en luz, él tiene esperanza de estar y morar eternamente allá en aquel lugar de descanso. Pero si el justo, dice la palabra de Dios, porque todos vamos a ir a juicio, todos nos vamos a levantar, unos para vida eterna, para el gozo, la alegría, pero otros para condenación eterna. ¿Usted le gustaría ir a ese lugar de condenación? Le aseguro que no. Y tal vez ahorita podemos decir, y más si está un amigo a un lado de nosotros, podemos decir, ¿sabes de qué? No, a mí qué me importa. Yo quiero estar así, yo estoy a gusto. Es más, yo no le hago nada a nadie. Ni nadie se meta conmigo, no se metan conmigo, ni yo me meto con usted, ni yo. Pero ¿sabes de qué? Vas a tener graves consecuencias. Perdónenme. Vamos a tener graves consecuencias. Pero hoy es el momento que tú puedes tomar de ella. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 47. Del 47 al 53 vamos a ver. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, del cielo. ¿Cuál es lo terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es lo celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen celestial. Está poniendo a Abraham y está poniendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener vida eterna. Este cuerpo va a la tierra donde fue tomado. El polvo vuelve a la tierra como era.
Y el Espíritu, 5:23 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Porque es necesario que el cuerpo, pero que todo vuestro ser, cuerpo, cuerpo, espíritu y alma, vaya así con nuestro Dios. Pero hablando espiritualmente. Pero es necesario que el cuerpo vuelva al polvo, el espíritu vuelva a Dios, aliento de vida, y el alma vaya a ese lugar de descanso. Que cuando muera usted, hermano, estoy hablando de mi familia, que vaya usted a ese lugar de descanso. ¿No le gustaría ir a estar allá con su propia madre? Estoy hablando de mi mamá, porque ella obedeció y se bautizó. ¿No le gustaría estar en ese lugar? A mí sí. Yo sí me gustaría estar en ese lugar. Y que digan lo que digan, pero mire, a gusto. Es lo que nos está ofreciendo, porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo, un tema interrogativo. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para que tengamos vida. Y si los muertos no resucitan, decía el apóstol Pablo ahí mismo en ese texto, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cuál es el problema? Pero gracias sean dadas a Dios de que ahora podemos nosotros verificar que nosotros esperamos una vida eterna con nuestro Dios. Y vayamos y moremos con Él. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque todos los que hemos sido bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viviremos en Él. Fíjense, vamos a ir a Romanos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de Romanos capítulo 6. Es bonito ese pasaje para que nosotros lo entendamos, para que nosotros podamos saber por la palabra de Dios que nosotros tenemos vida eterna, que nosotros podemos dar ese paso cuando menos, cuanto más pronto lo hagamos es mucho mejor. Estamos en una bonita relación con nuestro Dios porque Él vino para darnos vida eterna. Dice Romanos capítulo desde el 6:1 lo vamos a ver. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. No le demos traza, acerquémonos lo más pronto posible. No, es que deja el gozo por un ratito más. Y vas a ver, Rogelio, que sí voy a hacer caso. Y ya voy a estar, tú no sabes si mañana vas a amanecer. Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y por cual tenemos la vida eterna. Ese asunto se ha acomodado en el primer asunto, pero mire, a veces lo queremos hacer de otras maneras, queremos hacerlo de muchas maneras para que entendamos que no hay salvación. No hay vida eterna, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Qué andamos buscando? El domingo es lo más bonito que nosotros tenemos para dedicárselo a nuestro Dios. Vamos a traer unas naranjitas que vamos a ocupar entre semanas. Vamos a traer unos cacahuates. Vamos a llevar a los niños al jardín. Vamos a llevar al niño al parque. Pero ¿saben de qué, niños? Tenemos que primero servir a nuestro Dios. Vamos a participar de la oración, del cántico. Vamos a aprender, vamos a participar de la ofrenda. Y de ahí nos vamos, si quieres, toda la tarde hasta la noche. Y volvemos a descansar y mañana a trabajar para llevar una vida ordenada ante los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para cuando nuestro Señor Jesucristo venga o cuando venga el ángel de la muerte. Pues aquí estoy. Vámonos, pues, vengo por ti, Rogelio, qué bueno. Vámonos. Decía en una ocasión el apóstol, vengo en breve, en Apocalipsis decía el apóstol Juan en la isla de Patmos, en esa revelación. Vengo en breve, y le dice el apóstol Juan, sí, Señor Jesús, amén. O sea, correcto.
ven. Así que nosotros estemos con esa mentalidad de los hermanos que tuvieron los predicadores o los apóstoles, y que todos y cada uno de ellos que anduvieron en el camino, que andaban predicando el plan de salvación. Nadie se puede jactar. Todos y cada uno vamos a ganar lo mismo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No hay nada sino simplemente que todos y cada uno de nosotros entremos en una bonita relación con nuestro Dios. Que Jesús vino al mundo, ¿pero qué vino? Ya dijimos que vino para salvar a los pecadores. Ya dijimos que también para que tengamos vida eterna. Pero también nuestro Señor Jesucristo vino para quitar el poder de la muerte. Vamos a Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Estamos en el tercer asunto. Dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Es más, todavía se goza cuando mueren sin Cristo y sin esperanza. Pero cuando nosotros morimos en Cristo, miren, hay gozo, alegría. ¿Y sabe quién es el que se da golpes de cabeza? El mismo Satanás. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y murió, el diablo gozaba y cantaba de alegría porque dice, he matado al Hijo de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de los sepulcros, le dio en la cabeza a Satanás. Y como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él para vivir eternamente en los cielos. Profetizado desde el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente tuya. Este le dirá en la cabeza, nuestro Señor Jesucristo le dio en la cabeza cuando resucitó sobre Satanás, pero él le pegó en el carcamina, en los pies, en los clavos. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo decía en una ocasión, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De mi propia voluntad la pongo. Nuestro Señor Jesucristo para esto vino al mundo, pero con nuestro Señor Jesucristo no hay muerte. Desde cuando estuvo predicando el plan de salvación, y me acuerdo cuando traían la viuda de Naí, cuando anduvo predicando aquí de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, traían un féretro. Y venían, estamos hablando del Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 11, a una viuda de Naí de un solo hijo, venía llorando y traían el féretro. Y nuestro Señor Jesucristo se compuso de ella y se tuvo un dolor y le dijo, mandó parar el féretro. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el hijo de la viuda de Naín se levantó. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo Lucas 7, 11, fíjense, lo vamos a leer un poquito. Aconteció después, estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, iban con él, con el muchacho de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo de único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
mostrando a nuestro Señor Jesucristo que Él tiene el poder de la muerte. Nadie tiene ese poder. Y luego viene un principal de los judíos. Este es un caso. Viene otro caso del hijo de la hija de Jairo, un principal de los judíos. Y la niña estaba muerta. Fíjense, vamos a ir al capítulo de Jairo, vamos a ir ahí estamos en el, ¿cómo se llama? En Mateo capítulo 9, 9:22, por ahí, en el Evangelio, en el Mateo capítulo 9, estamos hablando de ahora de Jairo, un principal que también había muerto su niña, y se presentó al maestro y le dice: Señor, mi hija ha muerto. Fíjense, no dice que está a morir, no dice que está enferma. Ahí en el 18, fíjense ahí en el 18. Mientras él hablaba, mientras él predicaba, mientras él decía parábolas, mientras él hacía milagros, viene un principal, fíjense en el 18, Mateo 9, 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjense, ¿qué no hará usted cuando un hijo, una hija ha muerto? Claro que en este tiempo, pues nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos da la oportunidad que nos acerquemos a Él. No que va a decir: oye, Rogelio, tú me estás diciendo que si mi hija va. Mire, para Dios no hay caso imposible, pero sí le voy a decir una cosa: que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros, si morimos hoy, sabemos que no estamos muertos, sino que vamos a dormir. Y que pueden ustedes poner en la descripción que le va a ahí me lo van a enterrar. Rogelio Toscano murió en el Señor. Murió en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Pero si Rogelio Toscano anduvo de borracho, anduvo de mujeriego, o sea, anduvo de todo, con drogas y todo, y haciendo cosas que no, y le ponemos todavía eso, de veras, no me digas que Rogelio era eso. Sí, pero Rogelio Toscano vino y se puso a cuentas con nuestro Dios. Dice 24, Mateo 9:24. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y hay otros casos más. Podemos saber a Juan, tenía 4 días de muerto, pero os lo estoy poniendo estos textos para que entendamos que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene potestad sobre la muerte. Y que nosotros, nada ni nadie, nos puede librar de esta situación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Nadie te puede ofrecer. Que nosotros en Cristo Jesús ahora esperamos tenemos una gran esperanza de ir a vivir eternamente en el cielo. Y es lo que nosotros queremos presentar, es lo que nosotros queremos invitarle para que usted venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo y tome posesión, tome esa garantía que la palabra de Dios nos está ofreciendo. Último capítulo, 1 Corintios, en el capítulo 15. En el capítulo 15, en el versículo 54, de nuevo, hablando de que nosotros, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todos y cada uno de nosotros entendamos que lo que hacemos no es para que nosotros vivamos, que todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el punto que me gusta. Esas son
unas palabras que me encantan. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, muerte? Con Cristo estoy revestido, para que vayamos y vivamos eternamente con nuestro Dios. Último versículo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, eso ya es otra cosa, no es en vano. Que nosotros, que Rogelio Toscano se prepara, sí, me preparo y pongo los textos, los trato de acomodar. ¿Para qué? Para dar un tema que se entienda y que lo entendamos. ¿Y para qué? Para que vengan y den ese paso tan hermoso que nuestro Dios nos ofrece. Para que cuando Él nos llame la muerte, que venga el ángel de la muerte, que venga Dios, dice, ¿sabes qué, Rogelio? Ya se acabó tu tiempo. Ya vente. Dijiste que ibas a hacer una obra y que ibas a hacer, bueno, pues hice lo que pude, Señor, discúlpeme, perdóneme, le eché muchas ganas, pues no, ya lo seguirá otro. Y bueno, pero que yo y que mi esposa y que todos mis hijos y mis nietos vayamos y vivamos eternamente en el cielo, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Él vino para llevar el pecado de cada uno de nosotros. Él vino para darnos vida eterna. Y Él vino para destruir el imperio de la muerte. Vamos a